En La Orotava, en Tenerife, hay un jardín que es mucho más de lo que parece a simple vista. Cualquiera diría que es un parque, ¿verdad? Pues en realidad es un mensaje cifrado, un auténtico código escrito en piedra que hoy vamos a intentar descifrar juntos. Fijaos bien en esta imagen. Lo que estamos viendo no es un simple espacio verde para pasear, no, no. Es la respuesta a una humillación, un monumento a la tolerancia y, como vamos a descubrir, un mapa de la consciencia humana tan preciso que asusta. Para entender este lugar hay que ir al origen, y el origen no es un plan de paisajismo, sino un acto de amor y de pura rebeldía. Es la historia de una madre enfrentándose a las instituciones más poderosas de la época por el honor de su hijo. A ver, situémonos. Año 1876. Muere Diego Ponte, un noble muy conocido y, detalle importante, masón. Por eso, la Iglesia le niega un entierro en suelo sagrado, una afrenta total. Pero su madre, Sebastiana, en lugar de hundirse, decide contraatacar. Y no lo hace con armas, sino con arquitectura. Inicia la construcción de este jardín como un desafío directo y elegantísimo a la intolerancia. Pero ojo, la ambición del proyecto era gigantesca. No se trataba solo de construir una tumba para un cuerpo, sino de levantar un templo para un espíritu. El arquitecto lo imaginó como un templo montaña, un camino que se recorre físicamente, pero que te eleva espiritualmente. Y ahora sí, vamos a meternos en el corazón del misterio. Vamos a ver cómo cada terraza, cada escalón, cada camino de este jardín son, en realidad, las palabras de un lenguaje secreto. Es como si estuviéramos leyendo un libro sagrado tallado en el propio paisaje. La primera clave para entender este código es el número 7. El jardín tiene 7 terrazas que van subiendo. Y nada es casual, claro. Esas 7 terrazas representan los 7 días de la creación. Así que subir por ellas es un viaje simbólico que empieza abajo, en el jardín del paraíso, y acaba arriba del todo, en la 7ª terraza, en la realización suprema, justo donde está el mausoleo. Y mirad, este plano original de la época lo deja clarísimo. Esto no era un simple paseo. Es un recorrido diseñado al milímetro para reflejar dos viajes a la vez. Por un lado, la evolución del universo, el macrocosmos, y por otro, el viaje interior de cada persona, el microcosmos. Una pasada. Este viaje de ascenso se puede hacer por 3 caminos. El solar, que es el del intelecto, la razón. El lunar, que es el de la emoción, la intuición. Y el central, que es la vía del equilibrio perfecto entre los dos. Y aquí vemos una genialidad increíble, cómo fusiona tradiciones. Usa nombres masónicos como Hakshin y Bodh y los mezcla con conceptos del hinduismo, como los canales energéticos Ida y Pingala. Y entonces, en mitad de toda esta simbología tan densa, aparece un número, 111, así, a secas. ¿Qué pinta un simple número en un diseño tan complejo? Bueno, pues la respuesta es alucinante. Resulta que cada tramo de escaleras está calculado con una precisión matemática brutal. Si sumas los dígitos del número de escalones de los caminos principales, el resultado siempre es 1, el símbolo de la unidad. El total de escalones hasta la puerta del mausoleo es de 110, y con el último paso que das para entrar, 111, el número de la Trinidad, de la síntesis perfecta. Es pura numerología pitagónica convertida en arquitectura. Y si todo lo que hemos visto hasta ahora parece fascinante, agarraos, porque aquí es donde la historia pasa a ser casi increíble. Vamos a descubrir cómo este jardín, construido en 1882, parece que predijo uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia del siglo XX. Vamos a recordar algo muy básico de neurociencia que seguro que nos suena a todos. Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios. El izquierdo, que se asocia más con la lógica, el análisis, la razón, y el derecho, que tiene que ver con la intuición, la creatividad, la emoción. Bien. Pues ahora, volvamos al jardín. ¿Nos acordamos de los caminos? El camino solar, el del intelecto, corresponde al hemisferio izquierdo del cerebro, y el camino lunar, el de la emoción, corresponde al derecho. Es que es literal, el jardín es un mapa del cerebro humano. Y aquí viene el dato que lo pone todo patas arriba. El arquitecto, Adolphe Coquet, diseña esto en 1882. La ciencia no confirmó esta especialización de los hemisferios cerebrales hasta casi 100 años después, con los estudios del Dr. Roger Sperry, que le valieron el premio Nobel en 1981. Es que es una locura. Una intuición arquitectónica que se convirtió básicamente en una profecía científica. Entonces, ¿qué es este jardín en realidad? Pues es una síntesis increíble, una coctelera de conocimiento. Aquí se mezclan la filosofía hindú, el simbolismo masónico, las matemáticas de Pitágoras, el misticismo cristiano y, adelantándose a su tiempo, la neurociencia moderna. Todo junto, en un solo lugar.
Pero claro, como en toda buena historia, la cosa se tuerce. Como tantas otras obras maestras, el jardín acabó abandonado, y el intento de salvarlo, paradójicamente, casi acaba con su esencia para siempre. Durante décadas, el jardín quedó a su suerte, comido por la maleza. A principios de los años 90, por fin se pone en marcha una gran restauración para recuperarlo. Y sí, se salvó la estructura, pero el precio que se pagó por su significado fue altísimo. Los investigadores que lo han estudiado lo llaman la desimbolización. Se arrancaron plantas que eran parte del lenguaje simbólico del jardín. Se asfaltaron las escaleras, borrando de un plumazo todo el código numérico. El viaje iniciático se convirtió, de la noche a la mañana, en un simple paseo para turistas. Hay una frase de José Juan Perera, uno de los mayores expertos en este jardín, que lo resume de una forma demoledora. Restauraron el cuerpo, pero le amputaron el alma. Una victoria física que fue en el fondo una derrota espiritual. Sin embargo, por suerte, la historia no acaba aquí. La lucha por recuperar no solo la piedra, sino el alma del jardín continuó. Y eso nos lleva a un capítulo mucho más esperanzador de este relato. Esa lucha tuvo su recompensa. Después de años de insistir, sobre todo por parte del investigador José Juan Perera, en el año 2003 el jardín fue declarado Bien de Interés Cultural, una declaración oficial que por fin protegía su herencia única para el futuro. Así que hoy el Jardín Victoria sigue ahí, como un monumento protegido. Es un recordatorio de la lucha de una madre por la tolerancia. Y sobre todo es una prueba de piedra y tierra de que la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar reñidas, sino que pueden unirse para crear algo verdaderamente profundo. Y al final, el propio jardín nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Es posible que la arquitectura, la piedra, las plantas, lleguen a comunicar algo que las palabras no pueden? ¿Puede una forma material, como este jardín, transmitirnos una verdad que va más allá de lo material? La respuesta, quizá, sigue esperando al final de ese camino de ascenso.